Buenas noches. Programa 4 de la segunda temporada de Pulsión de Radio. Me encuentro en el estudio con Gabriel Pulice. Gabriel. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Diego. Y con el señor Di Santo, que hoy va a estar durante todo el programa acompañándolos. Buenas noches, amigos. Y en un momentito vamos a presentar a uno de nuestros invitados porque el otro va a estar también conectado, pero por vía Skype. Gabriel, ¿de qué trata el programa de hoy? Bueno, el programa de hoy trata de un tema que realmente no sé si nos sorprendió, pero que generó mucho interés, que es en realidad un trabajo de investigación y yo creo que desde hace muchos años viene llevando adelante una referencia muy importante del Dejemos el campo del suspenso. déjemelo decir, bueno, está bien. Vamos, Bueno, vamos a dejar un poquitito de suspenso. Pero si quiere le cuento. ¿No? Cuénteles también qué va a haber Bien. después de esta hora de entrevistas. Sí, antes que nada quería hacer una suerte de homenaje y agradecimiento a quien después de cada programa nos hace llegar sus ecos y resonancias desde París, así que quería hacer llegar un saludito a MP. Y vamos a tener hoy en el rincón de los libros, ya quedamos que vamos a rebautizarlo así para evitar las cuestiones de género. Y en el rincón de los libros, hoy vamos a contar con la participación de Francisco Casadei, desde Mar del Plata, en representación de esta tan prestigiosa y multipremiada librería y editorial que es El Gran Pez. Y vamos a contar también con un regreso en esta segunda temporada, que es en la agenda cultural, con Amaya, como siempre, Amaya Lainez en la coordinación. Vamos a contar también con la participación de Clotilde Meroff, que acaba de regresar también de París, y nos va a presentar la agenda cultural teatral. Perfecto, Gabriel. Bueno, y para no dejarlos tan en suspenso, les voy a contar quiénes son nuestros invitados de hoy. Retomando lo que decía Gabriel, estos invitados son los que tienen al cuidado de una edición bilingüe de 4 volúmenes de manuscritos seleccionados de Sigmund Freud. El yo y el ello, más allá del principio del placer, fetichismo, el caso AB das Unheimlich, han sido declarados de interés por la Comisión de Cultura del Congreso Argentino y por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los volúmenes mencionados de los que vamos a hablar hoy, y mucho, además de ser bilingües, cuentan con fotografías de los manuscritos. También contienen documentos inéditos y comentarios de sus responsables que hoy nos visitan. ¿Quién es? Juan Carlos Cosentino. Es psicoanalista, médico por la Universidad de Buenos Aires y doctor en psicología por la Universidad Nacional de La Plata. En la Facultad de Psicología de la UBA, su nombre se asocia inmediatamente con la enseñanza de la obra de Freud, tanto en la carrera de grado como en el posgrado o como profesor consulto. Una extensa labor que desde los años 80 llega hasta la segunda década del siglo XXI. Actualmente es el director de la carrera de especialización en clínica psicoanalítica de la Universidad Abierta Interamericana y fue AE de la EFBA y miembro del Seminario Lacaniano y actualmente integra la institución psicoanalítica Territorios. Una larga serie de libros y artículos llevan su sello como autor, compilador, editor, entre los cuales puedo nombrar Construcción de los conceptos freudianos, La primera clínica freudiana, El giro de 1920, Lo siniestro en la clínica psicoanalítica, etcétera, etcétera.
Lionel Klimkiewicz, que nos acompaña hoy acá en el estudio. ¿Qué tal, Leonel? Muy buenas Y noches. lo pronunció bien y todo. Sí, lo estuvimos ensayando. Buenas noches, gracias por la invitación. Es un gusto tenerte, Lionel. Bueno, Lionel es licenciado en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, psicoanalista, docente de la Universidad Abierta Interamericana y profesor adjunto en la Clínica Psicológica, Emergencias e Interconsultas en la UCES. Entre sus publicaciones destaca la nueva traducción del texto Das Unheimliche de Sigmund Freud, directa del manuscrito original, ¿no? Y una lectura del proyecto de una psicología para neurólogos de Sigmund Freud. Es integrante del consejo que asesora a Juan Carlos Cosentino, ¿no? en la traducción de estos manuscritos inéditos, ¿no? Y ha recibido un reconocimiento, ¿no? Que me corrija si me equivoco, de parte de la Comisión de Cultura del Congreso de la Nación. ¿Es así? No, es el reconocimiento de la Comisión de Cultura sobre los libros. Bien. Del Congreso y de la Legislatura de la Ciudad que nombraste vos antes. ¿Puedo agregar una cosa? Sí. Hospital público también. Ah, perfecto. Trabajo en el Hospital Borda, me parece mi currículum más importante. Me parece perfecto. Juan Carlos, ¿estás ahí? Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, buenas noches, Juan Carlos. Bueno, acá estamos con Gabriel Pulice, el señor Di Santo y bueno, y Lionel que lo conoces perfectamente. Ahora en este momento vamos a hacer una pequeña tanda musical y después vamos a empezar con las preguntas. ¿Cómo no? En Pulsión de Radio, ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Bien. Juan Carlos, la primera pregunta que te queremos hacer es, ¿cómo supo de la existencia de estos manuscritos? Buena pregunta. Les cuento muy rápidamente. Yo cuando empecé a estudiar Freud, hace algunos años, la única traducción que existía era López Ballesteros. Y además en esa época los grupos de estudio que se hacían, se estudiaba lo que se llamaba el Freud cronológico. O sea, se empezaba por el proyecto de psicología y se pensaba que se iba a llegar. Bueno, el proyecto de psicología para quien empieza a estudiar psicoanálisis, la verdad que no alienta demasiado. La segunda etapa era la interpretación de los sueños y bueno, uno empezaba a vislumbrar algo de lo que podía constituir el psicoanálisis. Y la traducción de Ballesteros, digamos, fue una traducción que se hace en España, pero tiene como función difundir las ideas de Freud. Hay cierta participación de Freud, pero digamos, no es una traducción que sea, digamos, no tiene un aparato editorial cuidadoso, no tiene comentarios. Bueno, no pretendía eso, tenía como tarea la difusión. Así que en realidad, en esos primeros años de estudio, cuando había que, digamos, revisar algunos lugares donde no se entendía muy bien de qué se trataba, o había, porque tiene muchos, digamos, tenía muchos errores, digamos, de edición. Entonces, bueno, lo que se ofrecía, digamos, como lugar de control era la Standard Edition. Pero la Standard Edition es un gran trabajo que se hizo, pero para la lengua inglesa. Así que de alguna forma, en ese momento, se deslizaba como que Freud había escrito en inglés. Esta es una marca importante porque para mi historia con respecto al estudio de Freud, porque cuando aparece la traducción de Echeverry, que bueno, es una traducción de otra naturaleza, digamos, muy rigurosa, con el aparato, digamos, editorial de Strachey, con la traducción directamente desde el alemán, yo empiezo a comprar paralelamente una edición, digamos, no completa en alemán, pero muy interesante,
que es la Studienausgabe, que es una edición muy cuidada, que tiene también, digamos, toda la parte editorial de Strachey, traducida al alemán obviamente, y una participación importante de alguien clave para los manuscritos, que es una analista alemana que se llama Ilse Gubrick-Simitis. Bueno, ahí yo empiezo textos que me interesaban, cuestiones que estaban trabajando, empiezo a confrontar, digamos, el castellano de Etcheverry con el alemán por distintos problemas que presentaba la edición de Etcheverry. Cuando yo estoy a cargo de la cátedra, organizo el programa de Freud y, digamos, tengo la posibilidad de organizar el programa de Freud a partir de ciertos articuladores. Es decir, no era que uno partía y llegaba, sino que el articulador principal que yo tomé fue Más allá del principio del placer, el giro de 1920, Anticipaciones, un texto que estamos trabajando ahora con Lionel para una próxima publicación, que llamé La primera clínica freudiana, y Retroacciones. Y llegó un momento que teníamos dificultades en la transmisión a los alumnos, porque nosotros habíamos tomado la edición de Etcheverry, la traducción de Etcheverry, porque bueno, era más fácil citar páginas, estaba muy bien organizada, parecía mucho más rigurosa, pero había problemas con la transmisión. Después podemos ahondar en esta cuestión. Ajá. Entonces ahí nosotros nos pusimos a traducir algunas cuestiones que eran bastante claves en el programa, traducciones parciales, todavía no estaban libres los derechos de Freud, con alguien que fue muy importante en esa primera etapa, Carlos Scars, que falleció hace unos años, más, digamos, una profesora de alemán, más una escritora, de lengua castellana. Y ahí formamos un primer equipo, nosotros 4, tradujimos los primeros, la primera clínica freudiana, algunos capítulos de Más allá, algunos del Yo y el Ello. Y ahí, cuando estábamos terminando de traducir el Yo y el Ello, me encuentro con Eduardo Vidal, argentino, que hace muchísimos años que vive y practica el psicoanálisis en Río de Janeiro, Brasil. Dice, mira, encontré un libro de Ilse Gubrick-Simitis traducido en castellano, creo que era el año 2002, a ver, bueno, después les preciso bien el año. Y ahí Ilse Gubrick-Simitis cuenta que en la biblioteca del Congreso de Washington había un montón de material que Freud había guardado a partir de 1915, y bueno, digamos, como dice Picasso, que lo toma Lacan, no busco encuentro, pero de alguna forma era como lo que estaba esperando yo, y bueno, ahí apareció un material obviamente riquísimo, que digamos, fue como, bueno, empezar a explorar una tierra desconocida, ¿no? Y Juan Carlos, es una pregunta más personal, ¿no? ¿Qué sintió y qué siente cuando está frente a estos manuscritos? Bueno, ahora estoy más tranquilo, porque ha pasado un tiempo, pero cuando yo hago el pedido, me conecto con Ilse Gubrick-Simitis, Ilse Gubrick-Simitis me conecta con el director de la Biblioteca de Manuscritos de Washington y me da las claves, porque eso estaba guardado en reels, que son microfilms, y digamos tenían, que yo, microfilms 25, reel 13, pero yo le tuve que dar los títulos de los textos de Freud que me interesaban en alemán. Él me pasó las claves y yo pude pedir los textos y me los ofrecieron en microfilm o en fotocopias. Yo acá averigüé, bueno, era muy complicado conseguir un instrumento
digamos, para poder pasar los microfilm. Entonces me los mandaron en fotocopias. El primero que yo pedí y me llegó fue el Yo y el Ello. Yo lo que sabía es que Freud había guardado, era el texto más completo que había guardado. Había guardado el borrador, con el borrador Freud armó la copia en limpio y, bueno, la primera versión del texto publicado. Y Freud hacía así, armaba el borrador, cuando lo terminaba y pasaba la copia en limpio, lo ponía a su izquierda. Entonces iba tachando lo que pasaba a la copia en limpio. Y después de la copia en limpio, iba a la imprenta y le volvían y corregía las pruebas de galera. Bueno, es uno de los pocos textos, muy importante por otro lado, que él guardó casi completo. Así que cuando llegó eso fue emocionante. Pero cuando lo empecé a mirar, no entendía, porque estaba escrito en alemán antiguo, en alemán gótico, el Kurrent. Entonces quedé un poco con cierta perplejidad. ¿Y ahora cómo sigue esto? Bueno, la profe de alemán con la que yo estaba trabajando en el colegio, o sea, en Alemania se cambió a partir de un momento determinado de el alemán gótico, bueno, a la letra actual, digamos, ¿no? Pero se demoró más y entonces ella tuvo que estudiar en los textos con letra gótica. Entonces lo pudo recuperar. Y a partir de que lo pudo recuperar, se pudo hacer la transcripción del gótico, digamos, a la letra latina, ¿sí? Y a partir de ahí se pudo traducir. Así que, bueno, hubo un momento de mucha emoción y un segundo momento de desconcierto. Eduardo Vidal llegó en un momento determinado y digo, mira, llegaron, pero... Y él los empezó a mirar y se quedó también con cierta perplejidad. No, bueno, después ahora nos hemos acostumbrado un poco y, digamos, teniendo el texto de los manuscritos y el texto en alemán en la letra que nosotros leemos con facilidad, digamos, bueno, algunas cuestiones se entienden mejor, pero bueno, fue una gran decepción. O sea, ¿y ahora qué hacemos? Pero bueno, se resolvió. Sí, ¿y qué tal? Juan Carlos Gabriel Pulice te habla. Hola, ¿cómo estás? Bien, y es un gustazo reencontrarnos contigo. Te podría decir que se te extraña en la Facultad de Psicología. Y bueno, pero sabés que recién estábamos... Pero no todos. Sí, no todos. ¿Eh? Bueno, pero es es la lógica del no todos, ya sabemos. Pero algunos sí. Y sabés que estábamos recién conversando con Lionel, y Lionel que está con nosotros, ¿no? Porque hay otro que está jugando ahora con Argentina. Y Lionel nos decía recién que le renovaba el entusiasmo, ¿no? El encontrarse con tus sorpresas, ¿no? Con el asombro, ¿no? De pronto de parte tuya del encuentro, ¿no? Con descubrimientos, parece que fuera algo inagotable, ¿no? Pero te quería preguntar qué cosas son esas que, bueno, que te siguen sorprendiendo, ¿no? Después de tantos años de recorrido en el campo del psicoanálisis, en ese encuentro cara a cara con Freud. Uh-huh. Mira, yo tenía mucho interés en el yo y el ello cuando me entero de la existencia de los manuscritos y Ilse Gurrisimitis cuenta que lo más completo que Freud guardó es el yo y el ello. Bueno, eso la verdad que fue, digamos, digamos, como muy estimulante para mí. Yo cuando estuve en Caracas, en el encuentro que se realizó en Caracas, que estuvo Lacan, en la presentación
habló, no solamente, pero habló del yo y el ello. Y bueno, hay muchas versiones, digamos, pero básicamente Lacan lo que dijo fue que él seguía su trabajo teniendo siempre su discusión y su referencia a Freud. Hizo algunas críticas al capítulo 2 del Yo y el Ello, particularmente a un esquema que no es muy feliz y que el mismo Freud lo reconoce, que es el esquema del adentro y el afuera, donde aparece el ello, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, y paralelamente, bueno, habló bien de otras cuestiones del yo y el ello. Fue bastante corta su intervención. Lamentablemente Lacan al año siguiente muere, es decir, no estaba totalmente, bueno, en su mejor momento, pero a mí me dejó un interrogante importante esta cuestión del yo y el ello. Cuando yo recibo el yo y el ello, el capítulo 2, que es un capítulo muy complicado, estaba dividido en 2 capítulos. O sea, en el borrador, el capítulo 2 estaba formado por el 2 y el 3, que se juntan en la copia en limpio, y del 2 y el 3 sale el 2. Y ahí donde, ahora no hay tiempo, digamos, de los detalles porque es complejo, pero allí donde Freud los junta, hace un cambio en el orden. Y ese cambio en el orden ayuda a encontrar otra perspectiva, podríamos decir así, lacaniana, que no es lacanizar a Freud, que es otra cosa, de cómo entender, digamos, ese esquema. Y dio la casualidad que el mismo capítulo 2, el mismo número de capítulo, después en los legos ejercer el psicoanálisis, donde Freud arma un diálogo con un juez imparcial, o sea, donde recibe su propio mensaje invertido a partir de este otro que se inventa, da una respuesta justamente a este problema del adentro y del afuera. Y lo otro genial, digamos, que yo me encontré, que lo había leído, pero digamos, tomó otra dimensión cuando trabajé. 4 años me llevó, por lo menos, obviamente, se imaginan trabajar 3, porque eran 3 versiones del texto de Freud, pero bueno, era un tiempo que yo lo disfrutaba en la investigación. Descubro que una referencia importante de Lacan en Freud, que ustedes la recuerdan, el ombligo del sueño, lo no reconocido, sí, que Lacan lo extiende a la represión primaria, que aclara que Freud ahí no habla, pero que tiene el mismo valor, no habla específicamente. Lacan no lo había descubierto, no lo nombró, no aparece en ningún lado, que Freud habla de un tercer inconsciente, donde diferencia lo reprimido inconsciente de un inconsciente no todo reprimido, que lo define como un ello inconsciente y no reconocido. O sea, que este no reconocido aparece en un lugar, digamos, donde también se abría la posibilidad de su investigación. Y bueno, esto era un poco lo que, digamos, lo que proponía Lacan, es seguir debatiendo con él, pero también con Freud. Y Lacan no hizo una traducción sistemática ni nada por el estilo, sino que tomó ciertas cuestiones en su enseñanza y bueno, dejó marcas, dejó jirones, y me parece que esa manera, digamos, de leer, de investigar, para mí fue muy interesante. Bueno, y ese fue una cuestión donde de alguna forma le encontré la vuelta al yo y el ello, ¿no? Juan Carlos,
Vamos a hacer un pequeño corte musical y después vamos a retomar también con Lionel esta cuestión, ¿no? O sea, un poco esta pregunta, bueno, de qué Freud surge de estas traducciones, ¿no? A partir de esta lectura que vos le imprimís a la obra de Freud. Así que, bueno, vamos a un tema musical, Emiliano. Bueno, seguimos con esta interesante entrevista. Le quiero preguntar a Lionel, digamos, siguiendo la línea que viene planteando Juan Carlos, ¿qué Freud surge de estas traducciones? Es difícil contestar esa pregunta. Para mí un Freud novedoso, cuando nos encontramos con muchos, desde documentos para nosotros desconocidos, que como nos pasa ahora que estamos traduciendo unas notas que nunca han sido publicadas de Freud, cuando nos encontramos con los borradores, cuando nos encontramos con aquellas, que es lo más rico, ¿no? De agarrar el manuscrito y encontrar las correcciones de Freud, las tachaduras. Entonces ahí uno se encuentra con un Freud que está trabajando sobre el texto constantemente. Freud era una persona que desde el borrador hasta que tenía el texto para mandar a la imprenta hacía correcciones hasta el último minuto, ¿sí? ¿Y qué valor le dan a esas correcciones, tachaduras? Rescatarlas absolutamente, porque uno, como dice Juan Carlos, ahí encontramos el trabajo de Freud en estado naciente y encontramos cuestiones que Freud evidentemente va pensando, va corrigiendo, va cambiando, va agregando, ¿sí? Y podemos entender todo el proceso. Ideas que a veces en el texto del Yo y el Ello, el Más Allá, se ve perfectamente, ideas que ponen en una primera parte del escrito, en un primer esbozo del escrito, que después deja y aparecen en otro texto mucho más adelante. Nos encontramos con el caso de Das Unheimlich, que cuando él le entrega la copia, que es un manuscrito, directamente no hay copia en limpio, o es una copia en limpio, pero no hay versión mecanografiada, le entrega el manuscrito, lo entrega con muchas marcas, y esas marcas hacían referencia a textos que entendemos que tenían que ser puestos en el escrito y no están, que evidentemente para la época eran como textos famosos, eran diccionarios de los hermanos Grimm, de Sanders, que eran muy famosos en la época, pero para nosotros no son, y que son referencias que Freud marca ahí, y que están las marcas de Freud. Entonces nosotros las incluimos en el texto, porque para el lector que no tiene acceso a eso son fundamentales. Sí, son las marcas y contramarcas, ¿no? Porque es el transponer cierto umbral que es el encuentro con en la intimidad, ¿no? Exactamente. En lo más íntimo, se podría decir. Sí. Bueno, Juan Carlos, habla Luis Di Santo. Quería hacerte una pregunta a vos y también a Lionel. Sí. Vos decías que este trabajo comenzó con una dificultad de transmisión a los alumnos de la facultad, si es que no entendí mal, ¿no? Sí. Pero a los alumnos sí, porque digamos yo perdón, ¿no? Cuando comencé a trabajar también tuve que trabajar con los docentes, o sea, trabajé en dos planos al mismo tiempo, ¿no? Okay. Porque introducía una articulación de Freud novedosa en ese espacio, ¿no? Bueno. Así que sí. No, perfecto, pero aparte de esto que fue como el motivo inicial, sí. ¿Se sumó algún otro motivo al buscar en los textos, en los manuscritos de Freud? ¿Se pensó en la perspectiva de poder encontrar alguna otra cosa más allá de una traducción más fiel? Bueno, digamos, hubo una primera etapa donde nosotros hicimos traducciones parciales de algunos textos dentro del programa de la materia, donde todavía no teníamos los manuscritos. O sea, ahí fue un trabajo con los textos en alemán en relación a, traducciones parciales con una nueva traducción al castellano. ¿Sí? Sí. Esa fue la primera etapa. Por sobre todas las cosas, porque en el caso de haber elegido Echeverri, Echeverri tiene una traducción donde se pierde mucho, digamos, la retórica freudiana, el estilo de Freud,
Freud es mucho más coloquial en alemán y, digamos, tiene aciertos esa traducción, pero es tan, digamos, es tan dura en el seguimiento de ciertos términos a lo largo de toda la obra que se vuelve quirúrgica. Y de pronto, para diferenciar ciertos términos que son, que uno cuando está escribiendo utiliza sinónimos, toma palabras distintas, pero de pronto introduce un castellano que no se usa, un castellano antiguo, que, digamos, no tiene que ver cómo escribe Freud. Ahora no tengo a mano las palabras porque he intentado perderlas, pero bueno, moción es una de ellas, colegir. Bueno, entonces, digamos, primero era ayudar en esa dirección. Después vino el encuentro no calculado con los manuscritos, y ahí, de alguna forma, algo decía recién Lionel, el valor de leer a Freud en el momento actual, y a partir de lo que yo llamo trabajo de traducción, empezó a transitar por intentar recrear ese instante inaugural de la experiencia analítica, en distintos momentos. En el caso de más allá, te tomo un ejemplo, en el caso de más allá del principio del placer, bueno, habría millones de ejemplos que uno podría dar, pero se lo ve a Freud cuando de cómo opera la curación analítica tiene que producir un giro de 180 grados y preguntarse por los obstáculos que impiden la curación analítica. Entonces, se podrían tomar millones de ejemplos ahí, como uno ve que Freud se encuentra con lo real de la clínica y, digamos, lo ve en las correcciones, en los términos. A veces, más allá del principio del placer, tiene una estructura distinta. Hay una primera versión, una segunda versión y la versión publicada. Y aparte de eso, la versión publicada tiene reformulaciones, se publica en el 20, reformulaciones en el 21, en el 23 y en el 25. O sea que, bueno, entonces seguir todo ese movimiento va, porque acá no hay que perder de cuenta que no es una garantía que sea alguien formado psicoanalíticamente o psicoanalista que traduzca, pero justamente puede incluir esto de recrear, de intentar recrear la experiencia analítica, y la referencia clínica es fundamental. Ahí agrego algo, Sí. que las dos traducciones que hay en castellano no están hechas por psicoanalistas. Y esto es un dato clave. Si ustedes leen, el que se toma el trabajo de leer el último tomito de la edición de Amorortu sobre la versión castellana, es un tomo de un filósofo, ¿sí? Que hace una lectura filosófica. Y esto es un punto muy importante, porque yo creo que todavía nos debemos, en el psicoanálisis, en lengua castellana, pensar los efectos de las traducciones en castellano, los efectos que han tenido en la transmisión y la enseñanza del psicoanálisis. Y Lionel, y respecto a esto, te quiero preguntar, ¿hay una lengua freudiana? Creo que sí. Y yo puedo decir que sí, por ejemplo, por una cosa que me parece muy importante, que Freud era un gran creador de neologismos. Nos pasamos hablando la gente va a decir, ¿qué? Nos pasamos hablando de los neologismos de Lacan. Pero Freud tomó, como decía Juan Carlos, en ese lenguaje coloquial, tuvo la genialidad de tomar conceptos, palabras, no conceptos, palabras, ¿sí?, del uso cotidiano del alemán, y llevarlas a la categoría de conceptos, darles un nuevo sentido, un nuevo significado, ¿sí? Eso también es un neologismo, ¿sí? Esa es la definición de neologismo, es una de las tantas definiciones de neologismo. El concepto de represión de Freud era usado antes, lo veíamos, entre otras cosas, lo traía con Juan Carlos en un libro de Grisinger que Freud tenía marcado con algunos párrafos, y como Grisinger usaba el concepto de represión. Por supuesto que no es el mismo que usa Freud. Freud toma, ¿sí?,
y hace propio un montón de palabras del uso Hace común. uso. Pero las hace propias, le da un nuevo sentido dentro de la teoría que está armando. ¿Sí? Eso es uno de los puntos, en mi opinión personal, de los puntos fundamentales donde se apoya la idea de una lengua freudiana. Por eso el trabajo que vos decís, perdón. Dale. Por eso el trabajo digamos, nuestro trabajo fundamentalmente se basa en el trabajo de Susana Goldman, que hace la transcripción de los manuscritos, de la traducción de los manuscritos, y después entrar en nuestro trabajo donde empezamos a rastrear la lengua freudiana. ¿Sí? Porque no se trata de traducir el alemán, se trata de pensar cómo Freud utiliza cada término y cómo lo utiliza en toda su obra. ¿Sí? Por este motivo, porque hay determinadas palabras que al darles un nuevo sentido, dentro de todo lo que él va construyendo en la teoría y parte de su clínica, tenemos que pensar no como la usaba solamente el escritor o el filósofo alemán del siglo XVIII que toma podría decirle descubre un sentido. Por supuesto. ¿No? Hay un descubrimiento y una aplicación. Hay una creación, ¿no? además, de sentido. Ahora, ahí. En este trabajo, la verdad, increíble que ustedes vienen haciendo, ¿cómo queda la perspectiva con respecto a las traducciones, a las dos grandes traducciones, al español, con las cuales nos hemos formado? O sea, ¿cómo queda ese diálogo desde el trabajo de ustedes con estas traducciones? Y te agrego algo más, teniendo en cuenta que esta sería casi la primera traducción rioplatense. Sí, que no es una traducción de las obras completas porque no es nuestra idea, porque primero que nada porque no pensamos que haya una obra completa. Entonces partimos de que entonces no puede haber una traducción de la obra completa. No hay obra completa. A ver, yo tengo también de nuevo mi opinión, nuestro aporte creo que es, uno de nuestros aportes es brindar una edición bilingüe, una edición que tenga el lector la edición en alemán, nuestra versión en castellano, y que además pueda cotejar con las otras dos traducciones que son las dos son buenas traducciones, ¿sí? Son buenas traducciones, no vamos a decir que son malas traducciones, son buenas. Ahora podemos hablar de alguna crítica a ellas, pero son buenas traducciones, por suerte. Las dos, la de Ballesteros también es una buena traducción. Y brinda la posibilidad al lector que el lector haga el trabajo de lectura e de investigación. Decir, bueno, están las otras dos traducciones. Tomamos fetichismo, más allá del principio de placer. Acá está. Está el texto también en alemán. Está nuestra traducción, están notas de traducción explicando por qué tradujimos así, por qué asá, por qué esto, por qué el otro. Acá tenés todo lo que... Más elementos para hacer vos tu propia lectura de esto. Sí. Pero con más elementos. Pero con más elementos. Con todo el despliegue del ground. Y respecto a esto, yo quería hacerle una pregunta a Juan Carlos, ¿no? Y ahora volvemos sobre esto, ¿no? Porque si la manera en que ha organizado la lectura de la obra de Freud en su enseñanza universitaria, esta manera, o esta lectura, ¿qué incidencia tiene en esta traducción? Retomo una cosita. Bien. De lo que está diciendo Lionel y paso a esto, ¿no? Me parece que lo que nosotros intentamos es abrir la discusión de las traducciones existentes, que se vuelva sobre ellas, no dar, digamos, por buena o definitiva ninguna versión de Freud, discutir criterios y ensayar mejores alternativas. Y la idea de que uno tenga el texto bilingüe es que, más, no importa que digamos que no sepa el alemán, con un diccionario, es decir, puede revisar ciertas cuestiones de la traducción y cuestionar lo establecido. No reemplazarlo con un nuevo establecimiento, ¿no? Exactamente, porque si no, iríamos otra vez a la cuestión de, la traducción completa, digamos, la mejor, esta es la definitiva, con lo cual entramos en algo que es totalmente contrario a invitar al lector a no dar por cerrada. Lo mismo pasa con Lacan, digamos. Es una propuesta y como se está utilizando ahora en las experiencias, en distintas experiencias en arte,
la propuesta que ustedes hacen es a una experiencia inmersiva, ¿no? A mí me pasó con Más allá del principio del placer, ¿no? Bueno, que me llevó tanto tiempo como el yo y el ello, por la complejidad de los textos que había que trabajar, que pude revisar al mismo tiempo los principales seminarios donde Lacan trabaja más allá del principio del placer. Y donde también encontré cosas muy interesantes, incluso de los seminarios establecidos, de otras versiones, que corregían no lo que había dicho Lacan, sino corregían, en un caso yo lo publiqué en lo que hace creo que es el capítulo 3 de Más allá del principio del placer, corregían una de las versiones, creo que era la versión establecida, donde había interpretado mal lo que Lacan decía de lo que dice Freud en ese capítulo 3, por ejemplo, digamos, ¿no? O sea que también es una manera, digamos, de revisar lo que uno puede tener como establecido de las lecturas de Lacan. Juan Carlos y Lionel, les hago una pregunta, porque me parece que ustedes lo que están transmitiendo, entre otras cuestiones, es cómo Freud trabajaba, ¿no? Sobre sus textos. Pero que también esto, me parece, ¿no? Es una opinión muy personal, transmite la vitalidad de los textos freudianos, ¿no? Cuando tantas veces se los da por muertos, ¿no? Y por enterrados. Me parece que vuelven a encontrar, no solamente en la forma en que Freud trabajaba, sino en las otras versiones, la vitalidad que tiene toda esta producción. La ¿Es pasión, así? ¿no? ¿Lo ven así ustedes? Sí. Sí, es el efecto que nos produce a nosotros cuando trabajamos y absolutamente. Nosotros cada vez decimos cuánto todavía nos falta por entender, por descubrir, por trabajar y por investigar, porque como Juan Carlos dice siempre, ¿no? Estamos ahí trabajando y se abre una puerta y se empieza a abrir otra y otra y otra y otra constantemente. Es un efecto constante y es el efecto que queremos transmitir nosotros también, con eso, sin duda. Sí. Como dice, como en el título, ¿no? que han propuesto para el programa, el encuentro con un territorio sorprendentemente inexplorado. Cuando en el manuscrito del texto de la negación, sí, texto comentado, si los hay en psicoanálisis, por Lacan, que le ha dedicado, encontramos la tachadura el título, que se iba a llamar De negación y desmentida. A mí me agarró una excitación psicomotriz. Si Lacan hubiera visto ese título, hubiera hecho cosas muy diferentes a las que dijo, ¿sí? Y esto abre una perspectiva muy diferente de un montón de cuestiones que plantea Freud. Esa tachadura de esa palabra, porque él lo tacha, el manuscrito está los dos, está tachada la palabra desmentida. Pero primero lo puso. Sí. Entonces, eso abre una perspectiva, posibilita esa tachadura, una lectura absolutamente diferente del texto. Bueno, deja a la vista esa vacilación, ¿no? Y en las lecturas que ustedes hicieron, ¿les pasó encontrar que quizás en un borrador había cosas mucho más interesantes? Te doy un ejemplo. El capítulo 5 del Yo y el Ello tiene un título más amigable, por decirlo de alguna manera, el texto publicado. En el borrador, el capítulo 5 lleva por título el super yo como representante del ello. Y el publicado es las diferentes... ¿te acordás, Lionel, el título del 5? No. Estás en el aire, así que más vale que te acuerdes. No me acuerdo. Bueno, vamos a tener que googlearlo. Sí, Acá, pero vos que es un muy buen ejemplo, ¿no? Pero
Ahí Juan Carlos ahí- lo está consultando. Sí, lo está consultando. Está con bien. su biblioteca a mano. Bueno, Sí. interesante. Mientras esto. tanto, y les quería preguntar también a los dos, y si se encontraron entre ustedes, ¿no? En algún momento con alguna polémica, algo que les resultara difícil decidir, ¿no? En cuanto a... Eso todo el tiempo, de que nos cuesta decidir un montón de... Sí, y nos frenamos ahí hasta que no, como quien dice, hasta que no desculamos el asunto. Pues los engañamos, en Ahí- realidad ahí- este ahí- es un programa ahí- de chimentos. Ajá, ahí Juan Carlos creo que Y- ya tiene la cita, la referencia. Las relaciones de dependencia del yo. Ajá. Bien. Ajá. ¿Sí? Los vasallajes, La ¿no? relación de dependencia del yo es mucho más amigable, por decir así, para los lectores, que cuando él está, digamos, trabajando con esos bordes de la clínica. Bueno, cuando en términos lacanianos, para decirlo rápido, no se trata ya de un sujeto representado por un significante para otro, sino cuando está en juego los límites de lo real en la clínica. Entonces, el super yo como representante del ello directamente. Y Juan Carlos, antes que se nos acabe el tiempo, quiero volver sobre, digamos, que no dejes de contestar esta pregunta que te hice hace un ratito respecto a, digamos, de qué manera, digamos, la lectura que digamos, que de la obra de Freud que llevó adelante en su enseñanza universitaria, qué incidencia, digamos, si la tiene, ¿no?, en esta traducción. Bueno, sí, porque, digamos, yo tuve algo que en otros espacios no se me había dado, que fue la libertad de armar, digamos, un programa de Freud que además era el primer año que la materia se había transformado en anual. Yo no había estado nunca en la Facultad de Psicología, ¿no? O sea, empecé con eso. Y entonces desplegar un programa con ese tiempo, la verdad que fue muy, muy significativo. Y para mí, digamos, es como que encontré los articuladores que, bueno, después pudieron, digamos, tener algunos ajustes, pero encontré los articuladores que hicieron factible, todo este trabajo de investigación. El yo y el ello es un texto clave porque forma parte, digamos, de la inflexión, o sea, yo lo ubico así, el giro de 1920, más allá del principio del placer, la inflexión de 1923, la diferencia entre lo reprimido e inconsciente y un inconsciente no todo reprimido. El encuentro de la pulsión de muerte con el masoquismo erógeno primario. El cruce entre la represión, la negación que traía recién Lionel, y la desmentida. Juan Carlos, importante. podemos decir, perdón, Juan Carlos, ¿podemos decir que no hay traducción sin lectura? No hay traducción sin lectura. Una lectura es efecto del acto de leer, no al revés. Y eso es importante porque, digamos, si bien una lectura es una apuesta, es una opción, no hay infinitas lecturas ni infinitas traducciones. O sea, si una lectura es efecto del acto de leer, el texto de alguna forma resiste a nuestra lectura. Y hay una tensión, digamos, a la hora de traducir o de leer, ¿no? Y agrego lo último en un segundo a lo que dice Juan Carlos. 100 años después todavía no teníamos una versión bilingüe de los textos de Freud. Textos y obra que requiere, obra abierta, no cerrada, que requiere que se introduzcan en ella los manuscritos, la correspondencia, que todavía queda por abrir, ¿sí? Más todo lo que está diciendo Juan Carlos, yo me animo a decir que recién estamos empezando a leer a Freud.
Bien. Bien, y yo antes de despedirnos, porque bueno, ya estamos llegando al final de este encuentro delicioso realmente, Juan Carlos, y la pregunta era en relación a qué repercusiones vienen teniendo respecto de su trabajo. Algo de esto hablábamos con Leonel recién. En Argentina y fuera del, digamos, hay interés, ¿con qué se han encontrado ahí donde, bueno, están de algún modo produciendo un movimiento muy interesante, ¿no? Mira, en la medida que toda la existencia de un circuito, bueno, nuevo de redes, etcétera, etcétera, te permite unas vías de difusión distintas. Hemos tenido una repercusión, bueno, que nos ha entusiasmado y muy favorable, porque, digamos, los lugares más cerrados, donde, bueno, hay ciertos criterios más ideológicos, Freud ya fue, bueno, distintas cuestiones que ustedes más o menos las deben conocer igual que nosotros, no, digamos, la difusión de estas traducciones, de los textos, no se ha podido detener. Bueno, nos han llegado invitaciones de México, de otros lugares de Latinoamérica, comentarios que aparecieron en España. Bueno, o sea, la verdad, en ese sentido, pero que no fue por otro lado el interés de la investigación. Eso es que es lo mejor que a uno le puede pasar, ¿no? Repercusiones por añadidura. Por añadidura, que, bueno, sí. Que alimentan después para seguir teniendo ganas de investigar, ¿no? Y que es algo que nosotros queremos brindar, ¿sí? Porque es un trabajo que nos apasiona y que es brindarlo a los demás para que lo conozcan, para que enriquecer lo que es el campo del psicoanálisis. Que amerita ser transmitido, ¿no? Bueno, estamos súper agradecidos, Juan Carlos, Leonel. La verdad que ha sido una noche hermosa esta de poder conversar con ustedes. Y bueno, y esperamos, creo que vamos a tener que en algún otro programa retomar algunas de estas cuestiones que hoy quedaron como anuncios, pero que me parece que los oyentes del programa se han podido, se pueden imaginar un poco el tenor del trabajo que están haciendo a partir de lo que conversamos. Así que bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación a ustedes, en serio. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos, y un fuerte abrazo desde Pulsión de Radio. Igualmente. En Pulsión de Radio ya se viene El Rincón de los Libreros, la columna que en tu biblioteca no puede faltar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Vamos a empezar con el Rincón de los Libros, de los libreros, de las libreras y de qué más. Y libros, libras y libres, dijimos muy bien, recién. muy Todos presentes. Gracias, Bueno. Luis. Un placer compartir este segmento cultural en general. Es como un bloque cultural con vos, así que... Muchas gracias. Bueno, empezamos con el Rincón de los Libros, me dejaron decirle así. Tenemos una primicia, hoy le toca a Mar del Plata. Estamos con Francisco Casadei en línea. ¿Me escuchás, Francisco? Sí, hola, ¿cómo están? Un saludo para todas las personas que están ahí. Un placer estar de nuevo con ustedes. Bueno, muchas gracias. Estamos con Amaya, en la encargada de la agenda cultural, con Clotilde, que después le toca a ella comentarnos un montón de cosas, y con Luis Di Santo. Y bueno, y conmigo, con Luciana. ¿Cómo está, Francisco? Bien, bien, todo bastante bien por acá. Bueno, con una primicia, como comentabas. Contanos esa primicia que la venimos anunciando desde hoy a la tarde y ya todos queremos saber. Sí. Tuve que pedir un poco de autorización antes porque obviamente es primicia real. O sea, es un anuncio exclusivo que ahora sale por el programa de ustedes, pero que vamos a anunciar oficialmente dentro de poquito, una semana o 10 días como mucho. Pero básicamente estamos en pleno armado de lo que, si no me equivoco, es la primer feria de editores y editoras de Mar del Plata. Muy bien. Sí. Estamos realmente como muy entusiasmados y entusiasmadas y metiéndole mucho laburo, pero decidimos
darle concreción a este proyecto. Y supuestamente va a ocurrir a mitad de año, en junio. Para fines de junio estamos ya planeando toda la organización del evento, así que estamos metidos a pleno con eso. Bueno, ¿y se sabe dónde va a ser el predio? Sí, estuvimos pensando bastante la locación, sobre todo, bueno, pensando en que va a ser en pleno invierno. De hecho, invierno es el nombre oficial de la feria. Ay, me encanta. Y va a acontecer en el auditorium, en el Teatro Auditorium, sobre todo en el foyer, pero podemos usar bastante libremente el espacio general. No sé si lo conocen o tuvieron la oportunidad de visitarlo, si no, en todo caso la feria va a ser una buena ocasión para hacerlo. Pero bueno, el Auditorium es uno de los teatros más antiguos de Mar del Plata, ahí justo en la Rambla, ¿no? Ajá. Lo que es parte de todo ese complejo. ¿Es un espacio cerrado o tiene dos partes? Es un espacio cerrado, sí, para que todas las personas que puedan concurrir estén protegidas de las inclemencias del clima marplatense, claro. Sobre todo directo al mar, o sea, hay una linda vista, es una zona muy pintoresca, pero bueno, el invierno marplatense trae también sus adversidades. Claro, hay que ir bien abrigadas. Exactamente. ¿Y cuánto va a durar más o menos? ¿Lo tienen pensado? Sí, va a durar 2 días, un fin de semana, básicamente un sábado y un domingo, probablemente la tercera semana de junio, o sea, para fines de junio. Así que la idea es aprovechar ese fin de semana como para proponer no solamente una feria que se base en stands, que obligatoriamente van a estar, de distintas editoriales, sino también distintas actividades vinculadas con la cultura y el mundo del libro. ¡Qué bueno! Recordemos que la librería El Gran Pez Libros de Mar del Plata es no solo librería, ¿no es cierto? O sea, ustedes se conforman también como un espacio cultural con distintas actividades. Sí, exactamente. La librería, o sea, funciona entre otras cosas como librería, pero como a la vez toda librería es mucho más que eso, ¿no? Sí, exactamente. Sí, pero a veces no. Y es re lindo cuando una librería empieza a tomar como otros cuerpos y otras dimensiones. Más o menos. No, sí, tal cual. No, te iba a preguntar, Francisco, ¿cuántas editoriales más o menos esperan? ¿Van a abrir convocatoria? ¿Quiénes pueden participar? ¿Otras librerías pueden participar? ¿Cómo? Mira, la idea es que haya por lo menos entre unas 50 y 60 editoriales. Eso obviamente está sujeto tanto al espacio como a la disponibilidad de las personas que conforman las distintas editoriales, ¿no? Que por ahí ya tienen su agenda o su propio programa o, no sé, alguna que otra eventualidad impide que puedan asistir, pero como número mínimo ideal entre 50 y 60. Y después, la verdad es que esto está en pleno movimiento, es un proyecto en pleno movimiento, hay muchos asuntos que no están cerrados, de hecho es una primicia como muy fresca, pero hay algunas editoriales que nos gustaría que estén sí o sí, porque son básicamente las editoriales con las que cada uno de los que conforman la librería tiene algún tipo de afinidad particular o gusto o lo que sea, pero también hay una convocatoria abierta, que todavía no es abierta como tal, pero vamos a permitir que las editoriales que también desconocemos, porque obviamente eso ocurre, puedan también informarse al respecto y ver si es un proyecto que les interesa o un evento que les atrae. Eso desde ya, sobre todo porque la idea también es que tenga un carácter nacional, ¿sí? Que no sean editoriales centradas en la provincia de Buenos Aires o en las ciudades más grandes, sino que tenga realmente un alcance mayor. Y obviamente hay un montón de editoriales que desconocemos porque el circuito tiene también sus límites. Así que estamos también esperando a que editoriales interesadas, cuando lancemos esta convocatoria, se puedan comunicar con nosotros para ofrecerles el panorama, ¿no? Muy bueno. Y digamos, qué sé yo, viste que la Feria de Editores, por ejemplo, tiene como ciertos requisitos, la que se hace acá en Ciudad de Buenos Aires, tiene algunos requisitos que pide para aquellas editoriales que quieren participar. No todas pudieron o pueden participar en la Feria de Editores y Editoras. Sí. ¿Ustedes cómo tienen un lineamiento, alguna política, digamos, como para que participen unas y otras no? No, o sea, inicialmente hay algunos principios que son en realidad los que siempre están rigiendo nuestra práctica, pero que las editoriales sean genuinamente independientes. Claro. La idea, o sea,
ahí establecemos una especie de discriminación, por así decirlo, pero porque también la idea es favorecer la creación de un espacio para los proyectos autónomos, ¿no? Independientes, no para los grupos económicos que, no sé, concentran 2 editoriales, porque no necesitan de eso, porque a la vez participan, entendemos que tienen un espíritu diferente al que buscamos. Por eso tampoco es feria del libro en el sentido de feria de librerías, ¿sí? Claro. Porque obviamente cuando se realizan las ferias del libro hay stands editoriales, pero usualmente lo que prima es la presencia de las librerías con todo el catálogo que reúnen. En este caso la idea es justamente darle el protagonismo a las editoriales. Así que en principio que compartan un poco el espíritu de los proyectos más independientes. Después tratamos de que haya una inclusión lo más abierta posible y la mayor pluralidad, es decir, que estén las artes gráficas, las editoriales de poesía, de narrativa contemporánea, las que se dedican a la traducción de literatura de otros tiempos, de otras nacionalidades, el ensayo, etcétera, ¿no? La idea es por lo menos equilibrar toda esa imagen para que esté toda la cultura que más nos gusta del libro presente. Bueno, la verdad que ya me la estoy imaginando, ya me hice la valija para irme ese fin de semana a Mar del Plata. Cuando llegue el momento estarán formalmente invitados e invitadas también para quienes puedan venir. Porque también la idea es... Ya Amaya agarró viaje, mira que Amaya te reserva el auditorium entero. Tenemos acá unos libros para presentar, eso también podemos. Bueno, también estamos recibiendo propuestas, también lo plantearemos, porque la idea no es solamente obviamente que estén los stands, sino que es llenar el evento con muchas actividades, ya sean musicales, teatrales, talleres, algunas lecturas. Va a haber un cronograma bastante también, como se dice, jugoso, por así decirlo, de actividades. Bueno, yo encantada. Todavía no conozco Mar del Plata, lo confieso. No. Conoces casi todo el mundo, pero no, Mar del Plata no. Yo no Mar del Plata. Tengo muchas ganas. Bueno, ya está junio comprometido. Tal cual. Luis. Francisco, dentro de estas 50 o 60 editoriales que van a ser convocadas, ¿qué número de editoriales tiene Mar del Plata que están en condiciones para participar? O sea, editoriales de la ciudad, ¿no? De la ciudad, mirá, hay un buen puñado de editoriales acá. Hay algunas que lamentablemente como que se fueron desapareciendo también, pero tranquilamente creo que entre, unas 6, 7 u 8 editoriales actuales y vivas en Mar del Plata hay. Obviamente es un panorama un poco más complejo que el que uno puede quizás encontrar en Capital o en otras ciudades, ¿no? Donde las editoriales básicamente abundan, obviamente hablando de las grandes metrópolis, pero hay unas editoriales muy lindas acá. De hecho, para recordar un poco la historia de la librería en realidad se funda sobre la base de 3 editoriales independientes marplatenses. Sí. La librería nace de la fusión no de los proyectos editoriales, pero sí de las ganas de crear algo más a partir de las de 3 editoriales, ¿no? Así que sí, yo creo que 7 u 8 tranquilamente hay. Pero incluso pasa un poco también eso, hay muchos proyectos pequeños que quizás no se entienden como editoriales en el sentido más fuerte, que tienen, no sé, un cronograma de edición anual como muy contundente, parejo, sino que tiene que ver con la autoedición un poco más azarosa, un poco más atropellada, etcétera, ¿no? Como proyectos que surgen y desaparecen permanentemente, y que no tienen una línea de publicación así como tan pareja como otros proyectos un poco más consagrados. Pero hay un montón de eso, yo por lo menos veo mucho de ese fenómeno acá en Mar del Plata. Y hablando de fenómenos y de cosas y de novedades editoriales, sí. podemos salir un poco de esta primicia de lo que es, bueno, entonces podemos anunciar así tranqui igual, ¿no? Como para que no tranqui, se levante tampoco mucho. Quiero generar unas expectativas comunales, o sea, obviamente el entusiasmo obviamente me está movilizando mucho, pero podemos ya salir de la primicia y si querés vamos para el lado de algunas novedades.
Tal cual, pero bueno, esto, Feria de Editores y Editoras, Mar del Plata, mediados de junio, en el Auditorium, frente al mar, frío, Exacto. libros, cultura, música, De teatro, todo. todo, de la mano del Gran Pez. Francisco, y nada, vamos a lo cotidiano. ¿Novedades editoriales, así algo destacado del día a día que quieras comentarnos? Mirá, como siempre hay muchísimas. Yo con mis limitaciones y también mis inclinaciones, por lo menos este último tiempo estuve tendiendo a darle bastante pelota, sobre todo a la parte ensayística y la de cine. La literaria la tengo un poquito relegada, siempre estoy obviamente chusmeando, ojeando y leyendo lo que va llegando, pero obviamente la llegada es masiva siempre de libros, pero particularmente 2 libros que a mí me estuvieron gustando mucho, que me están gustando mucho, tienen que ver con el mundo del cine, y uno de ellos es Pasolini por Pasolini, ¿sí? Editado por Cuenco de Plata. Sí. Como parte de una colección más amplia que tienen de libros en los que se compilan entrevistas o distintos textos de muchos cineastas de distinto tipo. Es un libro que a mí particularmente me está interesando mucho, ya me gustaba Pasolini. Es un libro un poco pensado para la persona que conoce ya algo del cine de Pasolini o que lo disfruta, y eso es una buena recomendación en ese sentido. Después, otro libro que realmente me está sorprendiendo bastante, que también está vinculado al mundo del cine, es uno que se llama El Templo del Chivo Expiatorio, de Alexander Kluge. Otro cineasta, en este caso alemán, que está vivo, ya creo que tiene casi unos 80 años, y que tiene una historia personal también bastante interesante. Este libro es un poco particular porque aborda no el cine en sí mismo, sino a la ópera, otro género que para él es otro género muy amado por él, ¿no? Y que hoy en día está como un poco ya también marginado, pero es un libro muy interesante porque analiza muchos sucesos, sobre todo la historia alemana del siglo XX a través de distintas obras de ópera. Y después 2 libros que quiero comentar sí o sí, que ya no del ámbito del cine o del ensayo, sino de la poesía. Por lo menos son ediciones recientes, y una en particular de Diana Velesi, sí, la poeta, editado por Salta el Pez, que se llama Contéstame, baila mi danza, que es una antología de traducciones hechas por ella de un montón de poetas norteamericanas, muchas de las cuales todavía no encontraron, por así decirlo, un libro autónomo. No hay libros independientes que contengan mucha poesía de estas poetas norteamericanas, y que por eso recomiendo mucho. Es como que da un panorama muy lindo de cierto ámbito de la poesía norteamericana. Y después la poesía completa de Beatriz Viñoli, una poeta que a mí particularmente me gusta mucho. La poesía completa se titula Viernes y está editada por Nebli Plateada, una editorial también muy linda que les recomiendo a todas las personas que están interesadas también en la poesía contemporánea argentina. ¿Me repetís el nombre de la editorial? ¿De esta última? Sí. Sí, es Nebli Plateada. Ajá. Todo junto. ¿Y la otra era Salta el Pez? ¿Y cómo? ¿Salta el Pez? ¿O escuché mal? Salta el Pez, sí, es la el nombre antología de la editorial. Sí, de la antología de poetas. De poetas estadounidenses. Que también tiene un catálogo bellísimo y libros cuya edición es súper bonita. Hay 2 lindos catálogos para explorar de poesía contemporánea. Bueno, qué interesante. Gracias por las recomendaciones, poesía, No, cine, ¿por qué? ensayo. Y bueno, por último, como para cerrar, ¿alguna actividad que estén planteando más allá de los libros ahí en el espacio y más allá de la feria? Momentáneamente estuvimos organizando algunas lecturas de poesía. De hecho, iniciamos la primera lectura, se dio en el día de mayor calor en la historia de Mar del Plata, en el verano. Aprovechamos también la visita de una poeta de Capital que se llama Flavia Calice. Así que estamos empezando a orientarnos hacia también la lectura nocturna de distintas poesías, en la medida en que también van circulando las personas y quizás nos visitan de otros lugares, pero también obviamente permitiendo la participación de
varios poetas y varias poetas de Mar del Plata, con las cuales los cuales tenemos siempre relaciones muy muy lindas. Así que por ahora estábamos también aprovechando un poco el espacio para darle un poco de vida a las lecturas. Pregunta nada que ver, pero ¿la librería está cerca de la playa? Sí, no está tan lejos, serán unas 15, 20 cuadras como mucho. Depende en la dirección en la que quieras ir, pero sí, como mucho unas 15 cuadras, hasta 12, 13 por ahí. ¿Y nunca hicieron tipo una actividad? Porque dijiste el día de más calor, dijiste lectura, y lectura es Mar del Plata, y acá una lectura en la playa, sí. Lectura con en la las playa, patitas en la orilla o es algo una así. buena idea, la tenemos pendiente, la verdad que la tenemos pendiente. Para el próximo verano, ahora un poco se pone un poco difícil, pero la verdad que para la primavera-verano es una excelente idea. Está buenísimo. Sí. Excelente idea. Bueno, allí estaremos también. Allí estaremos también. Junio todas las y temporadas. Enero también. Excelente. Bueno, Francisco, muchas gracias por la verdad. No, muchas gracias a ustedes. Vamos a estar expectantes al lanzamiento oficial, de la convocatoria o del anuncio de esta feria. Sí. Que seguramente, va a ser súper concurrida y es una... Esperemos que sí. Les iré comentando paso a paso qué novedades habrá en el camino. Así que se irán enterando de todo de la misma manera que fueron las primeras personas que oficialmente escucharon esto, junto con todas las personas que nos están escuchando a la vez. ¡Qué honor, qué honor! Gracias por la primicia. No hay por qué, al contrario. Bueno, muchas gracias, Francisco. No, ustedes, un cariño enorme. Un abrazo grande. Una buena noche. Igualmente. Abrazote enorme. Gracias. Bueno, Rincón de los libreros, las libreras, de los libros, las libras y los libres. Hablamos con Francisco Casadei de la librería El Gran Pez de Mar del Plata. Bueno, vamos a una pausa con la música. En Pulsión de Radio, la agenda cultural late. Hola, buenas noches. Bueno, acá llega la agenda cultural de este último viernes del mes. Y como último viernes tenemos a nuestra columnista número 4. Buenas noches. ¿Quién será? ¿Reconocen esa voz? Y no sé, tengo la voz un poco tomada hoy. Espero que me reconozcan. Ya la hemos escuchado. Sí, ya les suena. Vuelve a venir de viaje, de esos lugares lejanos donde se va siempre. A ver, una pista. Es un nombre extraño. Mi nombre tengo que decir. Sí. Pensé que tenía que decir el lugar lejano. También. No, mi nombre es Clotilde. Y bueno, gracias por invitarme otra vez a participar del programa. En esta edición 2022 más focalizada a teatro que nunca. Sí. Y bueno, nada, la propuesta, por lo menos por mi parte, va a ser compartirles las obras de la cartelera porteña coyunturalmente porque vivo en Buenos Aires, ¿no? Eventualmente si voy a ver obras a otro lado, quizás las podría recomendar, claro, como a Mar del Plata, otra ciudad las podría recomendar también, pero bueno, en este caso serán obras de la cartelera porteña. Pero vamos a pensar, para el mes de junio, yo me lo pienso. Sí, ¿por qué no? A mí también me gustaría ir. Bueno, entonces como que aquellos que nos hayan seguido en la temporada 1 ya conocen bastante bien a Clo. Yo pensé, ¿cómo encaró la entrevista? Y se me ocurrió una cosa. Es una propuesta y ella no está al tanto de las preguntas. No, estoy muy nerviosa, de hecho, no sé qué me espera. Tengo mucho Yo te miedo compadezco porque acá, claro, pasaron todas las entrevistadas de Amaya y bueno, suerte. Me da mucho miedo no saber qué contestar. Acá te hacemos con Luis el aguante, salimos ahí cualquier cosa. Claro, me hacen una diversión, por favor. Bueno, hablo un microsegundo de mí, pero es para contar de dónde Bien. surgen estas preguntas. Perdón. Dale. Bueno, ya hace unos años trabajé con un director de teatro que se llama Andrés Lima, un madrileño encantador, amoroso y un grandísimo director de teatro. Trabajé con él en un teatro llamado La Comédie Française y él fue a ese teatro proponiendo un proyecto muy amplio, un proyecto que tenía un título, Bonheur, es decir, felicidad, con un punto de interrogación.
Y él quería construir ese espectáculo a partir de 3 preguntas. 3 preguntas que él dirigía muy directamente a los actores y actrices que iban a ser parte de ese espectáculo, ¿no? Y en función de las respuestas y de las ganas de los actores y actrices, ellos integraban o no el espectáculo. La cara que está haciendo. Vamos con Son las 3 preguntas preguntas. Está aterrada esta sencillas. chica, Maya, pará un poco. Son 3 preguntas muy sencillas y muy personales a la vez. Y a partir de ahí, bueno, se construían escenas y el espectáculo. La Dale. primera es muy sencilla. A ver. En vistas de... 1, 2, 3, respondo otra vez. Eso es una cosa de mi tierra, no sé si acá existió ese programa. Bueno, en vistas de el teatro universal, el teatro contemporáneo, el teatro de acá, el teatro de afuera, el teatro... ¿Qué personaje te hubiese... o sea, o tenés ganas de hacer y hasta ahora nunca te propusieron? Uy. Cri, 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 cri. Paso, no. Es que me gustaría actuar en una película de Almodóvar. Bueno, pero no es teatro. Yo quiero confesarles algo en ese caso. El otro día leí una reseña de cómo una gran actriz quiso convertirse en actriz. Esa gran actriz, a esa misma pregunta dijo, yo quiero trabajar en una película de Almodóvar, y la actriz se llama Penélope Cruz. Y eso que ella empezó de re chiquita, o sea, los que se 18. le cumplió bastante rápido. Sí, pero bueno, Sí. viste, uno hace esos pedidos y bueno. Y de repente no se sabe. Bueno, bien, Bueno, bien, Pedro, respuesta. si estás escuchando. Si estás entre nosotros, entre nosotros, nosotras y nosotros, ya no sé qué decir, ya a veces ya me enredo. Bien. Igual si me hubieses dado más tiempo para pensarla, te traía una respuesta. Podés seguir más, trayéndola, o sea, más anclada en teatral. el teatro. No voy a responder un Shakespeare porque es muy trillado. No, bueno, no pero sé. ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, pero no Uno sé de si los esa actores sería mi respuesta. de esa ¿entendés? obra Entonces, dijo Cyrano de Bergerac. Ay, qué lindo. Pero si fuese Shakespeare, ¿cuál? Claro, a ver. No, es que lo tengo que pensar un poquito. Un poquito. Pero pueden haber así cosas impulsivas, pulsivas en la radio. Y un Macbeth, ¿no? Ah, como bien, para que bien. hay bien. un power. Bueno, bien, bueno, Algo espero así que con llegue a carácter, oídos, digamos. a oídos. Bien, bueno, esa es la primera pregunta. La Bien. segunda pregunta, bien, vamos bien de tiempo. La segunda pregunta no es una pregunta, Ok. es, ¿podés compartir acá con todos nuestros oyentes Ajá. un momento de intensísima felicidad que hayas vivido? Podés decir que no, obviamente. Sí, puedo. Bueno, siguiendo en el plano teatral, así... O no, o lo Sí, que sí. quieras. No, pero sí, porque de repente asociando ideas, ya que estamos en tema, como sería un momento en escena, actuando un monólogo de Frank Carrame, que formaba parte de una obra que se llamaba Boca Franca, que hicimos durante, ¿cuánto? 4 años. Sí, casi. Empezamos a fines del 2017, hicimos 2017, 2018 y 2019, 3 años. ¿Y Hicimos cuál fue el funciones. momento? ¿Qué pasó? ¿No? Porque uno capaz lo mira después con la distancia, pero sabe que es un momento. Fue, bueno, hay como Si nos lo querés un momento describir. o sea, no es- son varios momentos, o sea, es como más una situación de felicidad muy plena, porque fue bastante desafiante todo el proceso de ensayo, y entonces, y es un monólogo que terminó siendo como muy divertido para mí, porque es un texto en donde hay muchos personajes y tiene como una cosa muy, muy lúdica y que apela mucho al universo de la infancia, entonces es como que costó mucho llegar a ese lugar de libertad, pero una vez que tocas un poquito esa sensación de como impunidad infantil, es sumamente placentero, y
si es un momento muy específico, es en una de las funciones que fue en una unidad básica de Bajo Flores, la función, y vino... Y bueno, había bastantes personas en la función y entre el público una señora mayor que estaba como absorta. ¿Absorta se dice? Inventé una palabra. Absorbida con No, absorta se dice. ¿Absorta? Sí, por el monólogo, y el monólogo tenía una parte que como que se genera una suerte de falso suspenso, digamos, como hay un tiempo así que es como un falso final, y la señora le salió del alma decir como, ¿y entonces qué pasa? y fue muy gracioso. Como que me hizo reír de verdad en escena, entonces fue como muy lindo ese nivel de entrega de parte de ella y poder integrarlo al monólogo, y entonces como que de repente me sirvió para retomar la historia. Fue re lindo. Bueno, hermoso, hermoso. Hermoso, también hay una palabra que se va repitiendo en las diversas propuestas de las columnistas, que es la infancia, ¿no? Y el juego. La semana pasada también se dijo, la anterior creo que también se mencionó en un momento dado. Bueno, y va la última pregunta. Dale. Es una pregunta que suena tremenda, pero que no lo es. ¿Bien? Bien, bueno, ahí la preparo. La pregunta que este director hizo a sus intérpretes es ¿cómo te gustaría morir? Ah, me acuerdo, me habías contado eso. Ah, ¿viste? Bueno, al final salió bien. Pero que es una pregunta realmente que, a pesar de lo tremendo que pueda sonar, es como también hacer como un, no sé, es un estado de en qué estamos, no sé, ¿en qué estoy con respecto a lo que imagino, o lo que proyecté, o lo que no, o no sé, bueno, estoy en un programa de psicoanalítico. Pero la pregunta es ¿cómo me gustaría o cómo pienso que me voy a morir? No, ¿cómo te gustaría? ¿Cómo me gustaría? Sí. O sea, bueno, voy a ser honesta, porque... Te puedo dar ejemplos de lo que dijeron esos actores, si querés. ¿Te ayuda? No. O sea, me va a ayudar a cambiar mi respuesta. Espera que lo está por decir. Bien. No, porque lo primero... Perdón. Pero quizás es muy literal, o sea, porque estoy segura que a los otros actores se les ocurrió como cosas no sé, muy de todo, locas. De todo. Pero ¿cómo me gusta? O sea, en realidad, no. La respuesta más sincera, porque es lo primero que pensé cuando hiciste la pregunta, fue de un paro cardíaco. Bien. No es la más original. Sola, rodeada, ¿no? En un lugar que conoces, que desconoces. En un lugar que conozco. Bien, bueno, me basta. Bueno, pulsión de muerte en este instante. Dios. No, pero no sé. O no, pulsión de vida en relación a la muerte, ¿no? Sí, no me analicen, que cuando favor. cuando las dos contaban esto, me acordaba una frase del poeta Heine que dice que la infancia es la patria del ser humano. ¿No? Y que es un capital que si hubo una infancia más o menos buena, es un capital al cual se recurre siempre en ciertos momentos, incluso en el final. Mirá, wow. Sí. Sí. Bueno, hay algo de la vejez que se parece mucho a la infancia. Sí. A veces estoy más pibe yo. ¡Qué bueno! ¡Qué bien! Bueno, a través del juego. Sí. Bueno, eso es tremendo, pero en serio como que fue saliendo en las agendas y bueno, esa era la forma que yo les proponía, queridos oyentes y queridas y queridos, de conocer un poquito más a Clotilde Meroff, que va a acompañarnos una vez al mes para contarnos del teatro. Pero ya que estamos hablando de niños, niñas y niñes, yo quería hacerte una pregunta. Clo, vos justamente con todo ese material y todo ese vínculo que tenés con la niñez, ¿qué estás haciendo en este momento? Qué hermosa manera de presentar mi chivo del día. Sí, bueno, de hecho,
conexión con la infancia mediante, quizás un poco por no haber crecido nunca, en mi caso, me sigo vinculando con las infancias porque doy talleres de teatro para chicos hace ya unos años, y es algo que me gusta mucho y me divierte mucho, porque me siento, en realidad porque siempre me siento parte del taller, en realidad, más que docente me siento como compañera. Sí, me divierte mucho, la verdad, jugar con chicos y chicas. Y este año arranco con un taller que se llama Canción y Acción, que organizo en colaboración con Melina Buchner, que es profe de música, y siendo yo profe de teatro, la propuesta, como su nombre lo indica, es integrar música y teatro. Es un taller destinado a infancias, tenemos diferentes grupos de edad, pero en términos generales vamos de 2 años a 13 años, o sea, todo lo que sería jardín y primaria. Ahora, esto de música y teatro, en realidad no es antiguo. Claro, no, sí. ¿No es en los orígenes que de alguna manera estaba la música y la representación integrada? Sí, tal cual. Completamente. Sí, de hecho hay un montón de puntos en común, sobre todo intercambiando con Meli o con otros docentes, que eso queda muy de manifiesto cuando empezás a ver los recursos pedagógicos que utilizamos para abordar estos temas o como para presentar estas temáticas a los chicos. De repente son los mismos juegos, los mismos ejercicios, apelamos el trabajo de coro, a las mismas herramientas, claro. Entonces sí, está súper integrado, y la idea es justamente, bueno, a nosotras nos sirve eso para investigar esos puentes, y la propuesta para las infancias va a ser eso, explorar nociones de ritmo, de música, de sonidos vinculadas al cuerpo o desde el cuerpo, producir sonidos con el cuerpo, con objetos, producir sonidos para una escena o hacer al revés, generar una escena y pensar en qué sonidos van con esa escena, trabajar con cotidiáfonos, que son instrumentos hechos a partir de objetos del cotidiano. ¿Podrías ahora hacer un sonido con el cuerpo? Podría tratar de hacer un pedo con la axila, pero no me sale. Estamos ya muy abrigados, ya llegó el invierno. Ya tengo remera de manga larga. Perdón. Bueno, nada. ¿En dónde es Gabriel nos está el diciendo taller? que esto es un programa serio. Pero ella ya dijo que tenía algo de niña muy marcado, así que está perdona. Impunidad. Respondele que lo era. Era la primera hora. El taller entonces arranca en abril por la zona de Parque Centenario, así que sí, ¿Cómo te contactará gente? Nos contactan a través del mail o del Instagram, que en ambos casos es Taller Canción y Acción. En el caso del Instagram es @Taller Canción y Acción, y en el caso del mail es tallercancionyaccion@gmail.com. Hay distintos horarios, distintas propuestas para distintas edades. Canción y Acción, sin puntos, sin guión bajo, todos sin nada. Juntos, sin nada. Okay. Bien, y recuerdo, Clotilde Meroff es nuestra columnista de teatro, y a pesar de que esta primera vez es como simplemente una entrevista, ella ya trajo algunas recomendaciones de obras teatrales u otras que ir a ver. Sí, quería aprovechar muy brevemente, pero hacerlo, recomendar 2 obritas, porque además les quedan poquitas funciones, entonces es el momento para ir a verlas. Sí. Una obra que se llama Una obra para mí, que está en el Teatro Espacio Callejón, que queda en Almagro, Humahuaca al 3759, y que va los viernes a las 10:30 de la noche. Es una obra escrita y dirigida por Sebastián Suñé y actuada por Francisco Bertín y Sebastián Suñé, y es muy hermosa. ¿Qué decirles?
Adoramos a los actores, ya para empezar, ¿no? Yo Adoramos a esa los obra no la actores. pude ver, pero actorazos. No, la rompen. La rompen en escena. Es una obra sobre el proceso de escritura de una obra. y esta obra resulta ser un biodrama. Entonces, estoy pensando cómo decirlo sin spoilear, ¿no? Pero un dramaturgo, que es el mismo dramaturgo que se pone a sí mismo en escena, es convocado para escribir un biodrama y decide entonces, a través de esa obra, hablar de una historia de amor, de su historia de amor, que tiene, por así decirlo, un final trágico. Y bueno, y entonces en escena se va reconstruyendo esa historia de amor a partir de ese relato de la escritura de la obra. Entonces tiene algo de la temporalidad que a mí me gustó mucho y que está muy bien trabajada, y de idas y vueltas entre las escenas, digamos, que serían como del presente de la obra, y de los recuerdos o de ciertos momentos oníricos, y vamos asistiendo a eso, a la construcción de ese vínculo de amor entre estas dos personas. Clotilde, ¿qué es un biodrama? ¿Es como una biografía hecha teatro? Sí. Perdón. Sí. Es como escribir una obra de teatro en base a situaciones de tu vida o de tu biografía. Quedan algunas funciones todavía, así que se las recomiendo ampliamente. Y sabiendo que es los viernes a las 22:30, les pedimos por favor que vayan a ver a la obra y que al día siguiente escuchen el programa. Claro, que vayan a YouTube y que miren el video del programa que se habrán perdido por haber ido a la obra, pero como ambas cosas son imperdibles, por suerte el programa de radio queda grabado en YouTube. Le pueden dar a Maya. A Maya, creo que te puedes tomar un viernes de una para ir al teatro a ver la obra. Sí. Le podemos dar un viernes a Maya. Quiero ir a ver, y creo que la última es la semana que viene, ¿no? Ah, no, es en abril. Ah, no, quedan funciones en abril. Bueno, quedan funciones en abril. Ahí un viernesito. Bien. Y acá les cuento. Otra obra que no entra en conflicto con el programa de radio, porque va los domingos a las 4 de la tarde. Perfecto. Que es un horario que la verdad a mí me cae muy simpático. El horario del domingo a la tarde. Sobre todo ahora que se viene el frío. Porque domingo a la noche no siempre uno tiene energía. Bueno, esta obra se llama Fuego Fauno. Acá, bueno, me estoy pisando un poco con mi compañera Daniela, que se encarga de danza. Me tomé la libertad, bueno, después lo hablo con ella. Bueno, no, puede ser interesante, o sea, vos... La mirada sí, dos miradas distintas. Claro, quizás. Bueno, entonces le voy a avisar para que la vaya a ver, y la próxima que ella hable de la obra, a ver qué dice. El viernes que viene creo que habla ella. Perfecto, le voy a decir. Bien. Fuego Fauno, entonces, que es una obra de Hugo Martínez, que además Hugo Martínez viene del teatro. Mirá. Y acá se lanza en una aventura coreográfica de eso, dirigir una obra de danza, y tiene muchos intérpretes que tengo tiempo de mencionar, no. Bueno, son muchos intérpretes, excelentes todos, realmente muy muy buenos. Va los domingos a las 4 de la tarde en Galpón Fase, que queda por Parque Patricios, de Anfunes 2142. Una obra que a través de diferentes, yo diría casi como construcciones vivientes de esculturas o bajorrelieves danzados, proponen nuevas miradas sobre la masculinidad. Proponen otro tipo de construcciones de lo que podría llegar a ser la masculinidad, y está muy vinculada al, opinión personal, ¿no? Pero
muy vinculada a algo del orden de lo sensorial, de lo táctil, de lo placentero, del deseo. Y genera eso, imágenes muy bellas, muy hermosas, tiene como una parsimonia en su construcción y en su desarrollo que a mí me resultó muy agradable de ver, así que la recomiendo mucho. Bueno, así que ya saben, este fin de semana, creo que domingo no hay lluvia anunciada. No, bueno, solazo. ¿listo? Solazo, bueno, pero pueden aprovechar y ir a pasar la tarde a ver fuego fauno y después salen, se comen un helado, lo que sea, no sé. Y bueno, Clo, gracias, y gracias por compartir tanta intimidad, la verdad. Yo sé que son preguntas muy íntimas. Gracias a ustedes, gracias a vos. Ya la conocen un poquito más, la verdad. Yo tampoco sabía que me iba a responder, así que bueno, gracias, la verdad. Ahora, ¿siempre son las mismas preguntas? No. Ah, porque si no uno ya viene preparado. No, claro, no, el juego es... No. Clo, antes de finalizar con este bloque de teatro, me pareció, o hay como, ya no hay un circuito, sino que hay en diferentes lugares teatros o lugares donde, en diferentes barrios, eso me llamó la atención. Sí, creo que hay salas de teatro en todos los barrios de la ciudad. Qué bueno eso. No he ido a todos, lamentablemente, aún, pero sí, creo que sí, que está como muy repartido. Sí, por ejemplo, Parque Patricios, es cierto que antes no había tantas salas y empezaron a ver y cosas de danza y demás. Sí. Boedo empezó hace un tiempo, también, ya está instalado, pero Parque Patricios... Y ya se claro. fue. Sí. Bueno, justo Galpón Fase es un lugar, no sabría decirte exactamente desde qué año existe, pero existe hace varios años. Pero sí, lo lindo que tiene esa descentralización es que de repente aparecen nuevos espacios en ese mismo barrio y bueno, y en otros, y ¿por qué no? Está bueno salir un poco del centro y de Almagro, que son como en realidad los está dos retomando una costumbre de principios del siglo XX, porque ahí en Boedo está el monumento de lo que fue un teatro donde se estrenaban las obras de Florencio Sánchez. Ah, mirá. Está la placa, dice aquí en esta esquina había un teatro, que era un lugar muy pequeño, o sea que estamos hablando de la primera o segunda década del siglo XX, ¿no? Claro. Se ve que algo de esto se está como retomando. Sí. Bueno, en La Boca también hay teatros, Teatro Verdi y demás que están ahí. Que Querida Elena. Bueno, sí, qué lindo ese Querida nombre. Elena. Teatro Verdi. Teatro Verdi está cerrado, yo no sé, yo paso siempre y no veo, bueno, me informaré para la próxima. Pero vi imágenes del interior, que es un teatrito como a la antigua. No, está en la avenida... En la Almirante Brown. Hacen peñas ahí. Pero teatro es un lugar maravilloso. Hay que ir a coparlo. Hay que ir a hacer algo ahí. Sí. Bueno. Gracias por la agenda cultural, que la verdad que ha sido muy interesante, con entrevista incluida, ¿no? Y actuada, me parece, ¿no? Aquellos después la van a ver en el programa en YouTube. Bueno, ayer fue la conmemoración del Día de la Memoria. Tuve la oportunidad de estar invitado al acto que se hizo en la Facultad de Psicología el miércoles, donde hablaron docentes de la Cátedra de Ética y Derechos Humanos y de Psicoanálisis. Para mí fue algo muy peculiar porque volvió a estar en el listado de desaparecidos de la facultad un amigo personal que había estado en el listado original y que después desapareció el listado. Hace unos años, un poco por mis investigaciones y también por los de la facultad, volvió a estar en el listado. Bueno, les quería comentar esto porque, como dice alguien, seguimos viviendo mientras nos recuerden los que están vivos, pero cuando nos vamos yendo, ¿quién nos recuerda? Entonces estar en un listado, aunque sea un listado de un nombre que no se conoce, perpetúa la memoria de una persona que ha desaparecido. Bueno, nos vamos de este cuarto programa con la música acorde a estas últimas palabras. Que tengan buenas noches y...